¿Qué tal están, compañeros? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos de angina estable, un tema bastante importante. Vamos a aprender a definir y a distinguir ciertas circunstancias. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las veces la cardiopatía isquémica se debe a la obstrucción o a la estenosis de una o más arterias coronarias por una placa eritematosa. También tenemos que saber que la angina de pecho se suele considerar un desequilibrio entre el aporte y la demanda. ¿Qué es una demanda? Toda aquella actividad que va a incrementar el trabajo cardíaco y por lo tanto nos va a incrementar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, lo que es la contractibilidad, la presión a nivel de lo que es el ventrículo derecho y también vamos a observar diferencias entre las arterias que están estenosadas o no, específicamente de la coronaria. Esas no van a poder responder de una forma adecuada ante la respuesta del aumento de la demanda como tal. Tenemos que aprender a distinguir la angina de pecho porque se confunde normalmente con una molestia en el tórax y zonas adyacentes. Estas pues van a ser causadas por una isquemia miocárdica. La angina de pecho procede del neologismo formado por dos palabras latinas, angor, animi, que literalmente se traducen con miedo a perder la vida. La clasificación que vamos a utilizar pues va a ser específicamente la clasificación de la Sociedad Canadiense que nos da 4 clasificaciones. La clase 1 es aquella actividad normal que no causa angina y la angina se va a presentar secundaria al ejercicio extenuante rápido o prolongado. Y la clase 4 la incapacidad de realizar cualquier actividad física sin malestar o angina en reposo. La biopatología va a ir en relación a la demanda de oxígeno, al aporte de oxígeno y la presencia de arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque los dos procesos principales o los mecanismos patógenos en el contexto que pueden producir isquemia miocárdica y angina en un carácter crónico, pues encontramos la denominada angina por demanda, que se debe al aumento de las necesidades de oxígeno miocárdica del trabajo cardíaco y la angina por aporte que se ve a la reducción del oxígeno del tejido miocárdico. En pacientes que tengamos procesos de hipoglucemia y aporte de oxígeno, esto va a generar una vasoconstricción coronaria. Esa vasoconstricción coronaria va a liberar sustancias como la serotonina y el tromboxano A que van a provocar la liberación de otros tipos de mediadores de vasoconstricción, como podemos encontrar el óxido nítrico y lo que es también la adenosina. El resultado es una respuesta de vasoconstricción fisiológica anómala al ejercicio y otros estímulos como la administración exógena de adenosina o la respuesta de vasoconstricción paradójica a la típica hiperemia mediada por el flujo que se asocia a lo que es la arteria braquial. Entonces, esta va a ser prácticamente la biopatología de nuestra angina estable. También hay que tener en cuenta que el síndrome clínico se va a deber a la isquemia miocárdica. Esto va a presentarse en malestares a nivel del pecho, mandíbulas, hombro, espalda y brazo. Va a aparecer generalmente en el ejercicio, en el estrés, pero también hay otras circunstancias que pueden desencadenar una angina estable. Esto va a llegar a remitir cuando el paciente se coloque en reposo o utilice nitroglicerina sublingual. Los síntomas y los signos de que nuestro paciente pues va a ir relacionado específicamente al cuadro que esté teniendo en ese momento. Hay que saber de que al momento que hagamos el interrogatorio, el dolor va a cursar con 4 características clínicas fundamentales. El carácter de la molestia, su localización, su distribución, lo que la provoca y su duración. En el carácter de la molestia anginosa se suele describir una sensación de presión que confiere una sensación de estrangulamiento y ansiedad. Otros adjetivos empleados por los pacientes puede ser una molestia pesada, estrujante, constrictiva, amordazante, sofocante, o incluso aplastante. En algunos pacientes, sobre todo en mujeres y en ancianos, la sensación es más vaga y atípica. Algunos pacientes pueden describir las molestias como una sensación de ardor en el mesoepigastro o como un desagradable o como una sensación desagradable de entumecimiento. Los equivalentes a la angina podría ser lo que es la disnea, el cansancio, el mareo de diversa intensidad, los eructos, también puede ser manifestaciones de una cardiopatía isquémica. Estos pues no nos tiene que sorprender bastante. ¿Por qué? Porque el proceso del dolor que ya les mencioné en relación a su carácter, su localización y su distribución va a ir en relación a lo siguiente. Va a ser normal que el dolor se irradie habitualmente al lado izquierdo del cuello, al hombro izquierdo,
bajando por la cara cubital del brazo izquierdo. La irradiación al brazo derecho es menos frecuente. La molestia que se irradia a nivel de la mandíbula es común y debe distinguirse del dolor dental. El dolor dental generalmente es de un carácter pulsátil, mientras que, como ya lo describimos, el carácter del dolor de la angina va a ser de carácter constrictivo. Habitualmente la angina se provoca por un esfuerzo o una actividad física, la tensión emocional, exposición a frío, relaciones sexuales o incluso comidas abundantes. La angina que se produce en reposo por la noche suele ser asociada o anunciar un cambio entre lo que es una angina estable e inestable y que puede indicar la ruptura de una placa que dará lugar a un síndrome coronario agudo. No es habitual que la angina de pecho alcance su máximo y su mínimo en menos de un minuto. Es frecuente que los pacientes con angina de esfuerzo opten por descansar y sentarse o dejar de caminar en situaciones que precipitan la angina. Si la molestia torácica persiste más de 15 minutos o incluso 20 minutos, sobre todo en reposo o por la noche, es probable que se trate de un síndrome coronario agudo o un infarto al miocardio. El dolor habitual en angina de pecho suele desaparecer al cabo de unos minutos con el reposo o con la utilización de nitroglicerina sublingual, que era lo que le estaba mencionando. También puede detenerse el malestar con lo que es nitroglicerina oral o subcutánea, y muchas veces la respuesta a la nitroglicerina sublingual es la clave diagnóstica útil que ayuda a que los dolores de origen no cardíaco, por ejemplo, el espasmo esofágico, también llegue a responder con estos procesos, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es lo que tendríamos que ver en relación a los síntomas y a los signos. Luego, pues la clasificación clínica del dolor torácico, esto va a ir en relación a la angina típica confirmada. Estas van a cumplir tres características principales: la opresión retroesternal, la provocada por el estrés o el ejercicio, que se va a aliviar con el uso de nitroglicerina, como ya lo mencionamos; la angina atípica, que es un carácter de una angina probable, que va a cumplir dos de las tres características que ya mencioné anteriormente; y el dolor torácico no anginoso, pues que va a cumplir una o ninguna de las características que encontramos. Luego, ¿cómo aprender a distinguir entre un dolor torácico en una angina estable e inestable? Nos vamos a centrar específicamente en estable porque es el tema. De la angina inestable vamos a tocarlo en el siguiente video, así que estar atentos a los videos del canal. Recuerden suscribirse y activar esa campanita para que puedan estar al pendiente de todos los videos. Hablando de lo que es la angina estable de origen no cardíaco, pues eso tiene que orientarnos a una investigación para darle un tratamiento adecuado. Si la angina es atípica o típica, como ya lo describimos anteriormente, tenemos que diagnosticar y estratificar el riesgo que nuestro paciente pueda tener. A raíz de esto vamos a realizar diferentes pruebas. En el caso de la prueba de ejercicio, la función del ventrículo izquierdo, el deterioro funcional y el alto riesgo que podamos tener nos va a orientar a realizar una angiografía coronaria. El diagnóstico nos va a permitir a nosotros valorizar clínicamente al paciente. Las pruebas de laboratorio que vamos a pedir también van a ir de la mano de lo que encontremos en nuestro examen físico y los estudios cardíacos específicos que podamos realizar. ¿Y por qué menciono la exploración física? Porque en la inspección generalmente en los ojos podemos poner de manifiesto un arco corneal, y la exploración de la piel puede poner de manifiesto xantomas. En pacientes con enfermedad coronaria presentan una hipertensión o diabetes mellitus, que son frecuentes las alteraciones a nivel de las arteriolas de la retina. La exploración cardíaca suele aportar poco a lo que es la evaluación del paciente con dolor torácico, establecer un diagnóstico de cardiopatía isquémica. La isquemia miocárdica puede producir un tercer o cuarto tono cardíaco. Incluso la isquemia miocárdica también puede producir un soplo apical transitorio polosistólico o mesosistólico para la disfunción reversible de los músculos papilares específicamente. También tenemos que tener en cuenta de que la exploración física nos va a llevar si el paciente va a tener un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca concomitante, es decir, si vamos a tener elevación de la presión venosa yugular, extractores pulmonares, edema periférico. Y la exploración física pone de manifiesto otros trastornos implicados que contribuyen al aumento del tamaño de la tiroides o la anemia grave. Por lo tanto, esto nos va a permitir a nosotros realizar las pruebas de laboratorio adecuadas. ¿De qué tipo de estudios cardiográficos vamos a hablar? De invasivos y no invasivos. Eso nos van a permitir confirmar el diagnóstico
descartar otras enfermedades cardiovasculares, que es muy importante, y verificar el tratamiento como tal. ¿Qué prueba de laboratorio le voy a pedir a mi paciente? El nivel de concentración de lípidos, el colesterol unido a lipoproteínas de baja y alta densidad, la concentración de triglicéridos, la electroforesis de LDL, también podemos solicitarlo, lipoproteínas A, fosfolípidos asociados a lipoproteínas A2. Esto con tal de descartar de que sea de origen aterosclerótico. Hay que aprender a distinguir los tipos de patologías que podemos encontrar con un paciente que tenga antecedentes de aterosclerosis, un paciente que no, un paciente que tenga signos miocárdicos o que no tenga signos cardíacos. Eso es muy importante de tener en cuenta, porque nos va a orientar al diagnóstico diferencial. La evaluación metabólica de nuestro paciente, como ya lo mencionamos, generalmente cursan con diabetes e hipertensión, entonces los niveles de glicemia en ayunas, la creatinina sérica para ver la función de esos riñones, concentraciones de tiroxina, para evaluar realmente cómo se encuentra la glándula tiroides, la hemoglobina A. En sospecha de los pacientes que tengan diabetes, pedir ese examen para poder observar cómo ha estado nuestro paciente 3 meses atrás. Otros marcadores de inflamación o de función cardíaca que podemos encontrar, la proteína C reactiva de alta densidad y el péptido natriurético cerebral. Esto nos ayuda a clasificar en sí qué es lo que vamos a solicitar. Generalmente el péptido natriurético cerebral se va a aumentar en respuesta a la isquemia espontánea provocada, pero no nos ayuda a diferenciar de la cardiopatía isquémica estable, pero se asocia a un mayor riesgo de episodios cardiovasculares futuros con riesgo coronario. La proteína C reactiva de alta sensibilidad, que es un refractante de fase aguda de inflamación, tiene su respuesta o su relación en base a los acontecimientos cardiovasculares que se observan en nuestro paciente, y pues nos va a llevar a realizar un diagnóstico y a determinar si nuestro paciente va a necesitar un tratamiento más agresivo. También la evaluación protrombótica de nuestro paciente, lo que es el fibrinógeno en plasma, recuento de plaquetas, factor 5 de Leyden, dímero D, inhibidor de activador de plasminógeno tipo 1, también puede ser algunas pruebas de laboratorio que nos pueden orientar con nuestro paciente. ¿Qué pruebas cardíacas voy a realizar que no sean invasivas? En primer lugar, la radiografía de tórax. Se utiliza frecuentemente en la valoración de pacientes con una sospecha de una enfermedad cardíaca, en sospecha de insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular o enfermedad pulmonar. Pues la radiografía prácticamente me va a mostrar esto, ¿verdad? Si nosotros tenemos una enfermedad cardiovascular de base, es decir, una insuficiencia cardíaca, puedo observar a través de una radiografía la presencia de edema, infiltraciones. El problema sea de tipo valvular, puedo observar una calcificación si es de tipo lateral. Si ustedes no han visto el video de valvulopatía, se los dejo por acá para que lo puedan revisar. Y de igual manera, cualquier otro proceso que sea como una cardiomegalia, algo que me esté alterando ese proceso tanto de demanda a través del aporte sanguíneo. También puedo realizar un electrocardiograma en reposo de 12 derivaciones. Esto me va a mostrar los signos de miocardiopatía isquémica, infarto miocardio previo, alteración en la repolarización. Y pues si yo llego a observar un cambio electrográfico del segmento ST, puedo sospechar en una hipertrofia de ventrículo izquierdo, también de un bloqueo completo de rama izquierda, arritmias y defectos de conducción. La ecocardiograma en reposo pues me va a ser útil para determinar enfermedades como la miocardiopatía hipertrófica y se utiliza esencialmente en valvulopatías. Los pacientes con soplos, con cambios electrográficos, infarto de miocardio previo y signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Recordemos de que en el caso de los pacientes con soplos ya sabemos de que es de tipo holosistólico o mesosistólico. Entonces, esa variación del electrocardiograma la puedo observar en la elevación del segmento ST, una depresión del segmento ST o incluso la inversión de la onda P. Si yo tengo un aumento del segmento ST, pues puedo sospechar de una isquemia transmural o una lesión cuando utilice el electrocardiograma. Y si observo una depresión del segmento ST o una inversión de la onda T, pues ya me puedo inclinar a una isquemia subendocárdica con repolarización anormal. La ecocardiografía ambulatoria, pues es también importante realizarla si se sospecha de que los pacientes tienen variación durante las diferentes actividades diarias o durante la noche. Se puede realizar en sospecha de una angina vasospástica, en el caso de la angina de Prince-Metal,
que vamos a definir más adelante, y pues eso no se recomienda que sea de forma repetitiva. La electrocardiografía de esfuerzo es únicamente en pacientes que puedan cumplir con el ejercicio físico. Tenemos que saber de que la ecocardiografía de esfuerzo y la electrografía de esfuerzo se van a realizar en una caminadora de banda, en la cual vamos a poder asignar la velocidad, el tiempo y la inclinación que nuestro paciente va a tener, pero eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, se utiliza el segmento de ST durante el ejercicio, es lo que vamos a ver, y específicamente si hay un descenso como tal. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar para hacer esa prueba de esfuerzo? La tabla de Bruce, que me va a mostrar en diferentes estadios que yo tengo. Este va a ser el tiempo en el cual voy a realizar la prueba, la velocidad en la que voy a realizarla y el grado de inclinación de esa caminadora de banda que voy a utilizar. Esto es muy importante para poder clasificar a nuestro paciente dependiendo en qué estadio se encuentre. La prueba de esfuerzo combinada con técnicas de imagen, pues en el caso de la resonancia magnética me va a permitir a mí un mayor rendimiento en el diagnóstico. Me va a hacer preciso localizar zonas de isquemia, la información de anomalías del electrocardiograma. Va a ser posible la realización de una prueba en los pacientes que tengan limitaciones físicas. También la ecocardiografía de esfuerzo me va a permitir a mí realizar lo que es la extensión de la isquemia, o sea, observar la extensión de la isquemia durante el ejercicio. Vamos a considerar la respuesta isquémica el empeoramiento de la contractilidad de la región durante el esfuerzo. Si mi paciente no puede realizar una actividad física o no puede realizar este ejercicio, yo puedo simular este ejercicio a través de una sobrecarga farmacológica. ¿Qué medicamentos se utilizan? Principalmente los simpaticomiméticos de acción rápida y los vasodilatadores coronarios. Estos pueden llegar a crear la actividad como tal, o sea, llevar al corazón a esos procesos de actividad como que si el paciente estuviera realizando el ejercicio. Entonces, muy importante saberlo. Y también el nivel de sensibilidad y especificidad. Como observamos aquí, el que tiene más especificidad y sensibilidad va a ser la ecocardiografía con vasodilatadores, respectivamente un 92% y un 100% en lo que es sensibilidad y especificidad. Hablando de las pruebas cardíacas invasivas, en primer lugar, pues tengo que mencionar lo que es la angiografía coronaria, que forma parte de establecer el diagnóstico y determinar las opciones de tratamiento, el papel fundamental de la angina estable y la información anatómica como tal. Esto pues puedo utilizar otras técnicas, pero es la que más se utilizan comúnmente. Aquí observamos una angiografía coronaria en la cual en una proyección lateral podemos ver una lesión severa de la circunfleja media y en esta pues podemos observar una lesión severa en el tercio medio de la coronaria derecha. Entonces, estos tipos de estudios que son invasivos me van a permitir a mí conocer el lugar exacto en el cual yo tengo que intervenir a mi paciente y de qué manera le puedo dar un medicamento. Pero esto no va de le voy a hacer únicamente la angiografía coronaria o porque quiero hacer la angiografía coronaria. El paciente tiene que cumplir ciertos criterios, como si puede realizar ejercicios, si yo tengo los síntomas como tal, si hay una revascularización previa, si el electrocardiograma en reposo va a ser interpretado a través de una presentación anómala. Entonces, todo esto me va a ir guiando para poder realizarlo. También, si la prueba sugiere un riesgo alto, pues también tengo que valorizar esa angiografía coronaria y si el paciente pues tiene la suficiente información para realizar el diagnóstico como tal, ¿verdad? No voy a intervenir al paciente si yo no tengo todo lo anterior bien establecido. Entonces, la angina de Prince-Metal se considera una elevación pasajera del segmento ST durante el ejercicio de labor torácico en ausencia de la estenosis coronaria fija y se verá el malestar torácico aparentemente principal en reposo. Esto se puede dar generalmente durante la noche y puede poner en riesgo la vida del paciente. Luego, después de haber visto todos estos procesos, tenemos que saber qué tipo de enfermedades me pueden dar o me pueden confundir con una angina estable, ¿verdad? Esto pues va en relación a lo que es el diagnóstico diferencial. En primer lugar, lo que es la costocondritis puede imitar a la angina, puede distinguir por la presencia de dolor bien localizado por la palpación.
Pero si se aprieta demasiado en la pared torácica anterior al explorar a un paciente con sospecha de angina de pecho, se puede provocar síntomas molestos hasta que, en personas normales. Entonces, es muy importante el tener cuidado al momento de realizar la palpación. La radiculopatía cervical puede provocar dolor que se irradia a los hombros o el cuello o el brazo y puede confundir con angina. No obstante, este trastorno es habitual, que cause dolor que se va a exacerbar al momento de mover o rotar el cuello y se puede acompañar con un déficit sensorial focal o de una radiculopatía como tal. La hipertensión pulmonar puede causar molestia torácica también e incluso me puede confundir en el proceso de la angina de esfuerzo, el de la actividad física que mi paciente pueda tener. El dolor torácico también es importante al momento de poder clasificar una embolia pulmonar, otro video que ya vimos en el canal. También les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan analizar. Y lo que son las molestias pleuríticas como el infarto pulmonar, mientras que los antecedentes de dolor se van a exacerbar con inspiración y la respiración profunda, junto con el roce pleural, que vamos a aprender a distinguirlo, ¿verdad? Entonces, si existe un roce pericárdico, si no existe un roce pericárdico, si es únicamente es el roce pleural, eso me va a ayudar a distinguir también al paciente. Y por lo tanto, lo que es la pericarditis aguda, que puede confundirse con una molestia de angina de pecho, pero la pericarditis tiende a causar dolor torácico que suele ser agudo, que no se alivia con reposo ni con nitroglicerina, muy importante tener en cuenta, pero se va a exacerbar con el movimiento y la respiración profunda y que se va a asociar con el roce pericárdico que puede ser evanescente. Y también la disección aórtica, que puede presentarse el dolor torácico intenso agudo y puede confundirse con un infarto del miocardio, generalmente no con una angina. Entonces, todo esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, muy importante el proceso. Entonces, compañeros, esto ha sido todo en relación a lo que es angina estable. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like a este video. Si ustedes quieren tener alguna sugerencia de otro tema, pues lo pueden dejar en la caja de comentarios. Yo con gusto los leeré. Y recuerden siempre estar estudiando al pendiente y que tengan un buen día.